7. Casi concluyendo el libro de Génesis, ¿verdad? En esta ardua trayectoria, pero gloriosa, ¿verdad? También. Génesis capítulo 47, verso 11. Génesis 47, 11. Génesis 47, 11 dice así la palabra inspirada por Dios. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Canaán y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Vamos a leer hasta aquí y vamos a pedirle a Dios que sea propicio a nosotros y nos ayude y nos hable en este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad de exponernos a ella. Háblanos, Señor, ministranos. Quisiéramos todos aquí escuchar tu voz, porque no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Concédenos, Señor, alimentarnos hoy por tu palabra. Santifica a tu pueblo y salva a muchos también. En Cristo te lo imploramos. Amén. Uno de los tantos y tantos errores del evangelicalismo contemporáneo, el evangelicalismo moderno, o sea, errores en las llamadas iglesias de estos tiempos, se encuentra en querer ser relevantes para el mundo. Hoy las iglesias quieren tener sus bancos llenos en su esfuerzo por querer impactar y llegar a muchas personas. Propone que Dios y el evangelio es para hacernos ricos y prósperos. Proponen que Dios hará que siempre todo nos salga como queremos, que vamos a triunfar en este mundo, que nos va a ir bien, que ahora Dios está contigo, no te preocupes. Ahora todo te va a salir bien. Tú vas a ver cómo a partir de ahora Dios te empieza a bendecir en todas las áreas de tu vida. El deseo de la mayoría de los predicadores contemporáneos es querer ser relevante. Realmente cuando uno lee las escrituras puede encontrar apoyo para alguno de esas declaraciones en algún sentido. Pero no es el mensaje central de ningún pasaje de las escrituras, que Dios quiere ahora solamente bendecirnos a todos los seres humanos y punto. No, esa no es la verdad que enseña la escritura. Muchos quieren ser relevantes, impactantes y creen y saben que Dios es veraz y que nosotros debemos predicar con autoridad porque estamos hablando del verdadero Dios, pero con toda
esa falacia estamos errando en lo que Dios está queriendo decirnos. Muchos no tienen idea de la expectación de juicio que hay sobre sus vidas por el pecado. Y piensan que son medios buenos. Algunas personas piensan que son buenas. O por lo menos si se autoperciben no perfectos, por lo menos dicen que son medios buenos, que Dios con mucha seguridad quiere hacerles bien y quiere bendecirles. Piensan que se merecen triunfar en este mundo. Y piensan que Dios está interesado en que ellos triunfen en este mundo porque ellos son medios buenos. Así piensa mucha gente. La labor profética de la iglesia en este siglo ha sido realmente insuficiente, creo yo, porque muchos evangélicos se han concentrado en predicar el hecho de que con Cristo van a tener éxito, con Cristo van a tener prosperidad, les va a salir mejor las cosas, su matrimonio va a funcionar mejor, su casa va a funcionar mejor, y se concentran en cosas temporales, sin concentrarse en el meollo y en lo principal de las buenas noticias que debe dar todo cristiano. ¿De qué se salva? ¿De qué te salva Dios en Cristo verdaderamente? ¿De qué nos salva Dios en Cristo verdaderamente? ¿Nos salva de una vida triste, de un matrimonio infructuoso o de una vida que no tiene éxito? ¿Nos salva de eso? ¿Realmente la Escritura es clara en su respuesta sobre este tema, sí o no? Yo creo que suficientemente clara. Si buscamos la respuesta en las Escrituras, ella de seguro nos va a dar una respuesta certera. Nosotros tenemos hoy un pasaje realmente quizás no tan claro en la enseñanza que tiene. Nosotros estamos delante de un pasaje en que aparentemente nos puede estar enseñando muchas cosas menos de lo que estoy hablando hoy. Pero creo que tengo delante, después de meditar suficientemente en este pasaje, uno de esos pasajes que ilustra desde una perspectiva que nos impresiona realmente. Vamos a ver que nos habla de la salvación. Sí, este pasaje que tenemos delante nos habla de la salvación, de la verdadera salvación que necesita todo ser humano. De la buena noticia de salvación que nos habla la Escritura. Sí, este pasaje que tenemos delante nos habla de esa gloriosa salvación que todos deberían estar anhelando y buscando. Pero vamos a ver que como los egipcios no la buscan hasta que no tienen ciertas necesidades. Vamos a buscar, vamos a ver o predicar esta porción de las Escrituras bajo el título José el Salvador. José el Salvador. Y vamos a ver cómo en primer lugar José es el Salvador de Israel. Sí, José es el Salvador del pueblo escogido, por supuesto. José es el Salvador del Israel de Dios, de ese pueblo que está en pacto con Dios. Pero vamos a ver hasta dónde llega la salvación, hasta dónde puede llegar la salvación. Vamos a ver a José una vez más como un tipo del verdadero José, de a quien apunta José, de quien habla toda la Escritura, que no es precisamente José, sino Jesús. Pero bueno, vamos a ver que José es el Salvador que nos está anunciando a un mejor Salvador. Y José, primero lo vemos en los primeros dos versos de nuestro pasaje, salvando a Israel. Vamos a hacer un cambio ahí de temperatura por lo menos. Sí, pusieron un rato la corriente. Pausa. Les decía que vamos a ver
a José el Salvador, primero salvando a Israel. Versículo 11 dice, así José hizo habitar a hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Hermanos, tú y yo recordamos ya que José fue usado poderosamente por Dios para interpretar correctamente el sueño o el mensaje que Dios le dio al rey más importante del mundo, en una época del mundo donde iba a haber una gran hambruna por 7 años. Dios le anunció al rey de Egipto que iban a venir, se avecinaban 7 años de gran prosperidad y luego a esos 7 años de gran prosperidad le iban a seguir 7 años de una hambruna horrible, probablemente 7 años de sequía, 7 años sin llover. Hermanos, 7 años sin llover bastan para que todos nosotros perezcamos. Aquí no deja de llover y no hay agua, imagínense si deja de llover. Miren, 2 años sin llover en un país, eso es horrible. Sería terrible. Bueno, eran lo que estaba profetizado, anunciado, y que José interpretó correctamente, que iban a venir 7 años de escasez, de hambruna, que podemos interpretar como años de sequía. Ahora, el gran problema en estos 7 años era que el hambre no era solamente deseos de comer, era hambre al punto de llevarte a la muerte. Hermanos, el problema aquí era hambre porque se acaba el alimento y no hay que comer. Y mueres. Pero ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? ¿Qué sucedió con aquel pueblo que Dios le prometió que iba a estar con él todos los días? Aquel Jacob con su familia que tenía temor ir a Egipto y Dios le dice, ve porque yo voy a ir contigo. ¿Qué sucedió con ese pueblo? Ese pueblo llega a donde está José y José le alimenta. ¿Dónde? Nada más y nada menos que en lo mejor de la tierra los ubica. En lo mejor de la tierra, si había un poquito de agua en algún lugar, era en Gosén, era en Ramsés. Allí era lo mejor de la tierra de Egipto. Ellos fueron ubicados, pero además de eso, José se encargó de que no le faltara el pan a ninguno de los descendientes de Israel. Fíjense, el versículo 12 dice, y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. ¿Le faltaba el pan a esta familia? No. Si usted contrasta ese verso que acabamos de leer con el verso que le sigue, ¿qué va a notar? Dice el versículo que le sigue, no había pan en toda la tierra. Sin embargo, en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, sí había. Sí había. Entonces, notemos juntos que José es nuestro Salvador. Es el Salvador del pueblo de Israel, disculpen. Y José va a beneficiar a su pueblo por encima de todos. ¿Cómo es alimentado este pueblo? Debe ser notado porque desde ya se está haciendo diferencia entre el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. Usted podrá decir, Dios es injusto. Bueno, Dios tiene el derecho de dar vida y de quitarla, porque Él es Dios. Dios tiene el derecho de alimentar a unos abundantemente y a otros menos, porque Él es Dios. Dios sostiene todas las cosas y a todo el que le da, no es porque se lo merece, es porque Él quiere darlo, porque Él es bueno, no porque se lo merezca. José estaba alimentando a su pueblo como no estaba alimentando a los egipcios. En toda la tierra de Egipto había hambre, pero en Gosén no faltaba el alimento.
Dios hace diferencia entre su pueblo y el resto del mundo. Dios hace diferencia entre su pueblo y el resto del mundo. Pero sobre todo miremos a la fidelidad de Dios, porque Dios le había dicho ya hacía muchos años atrás. Bueno, primero recordar lo que había dicho en breve. Él le dijo a José, a Jacob en breve: ve, no temas, desciende a Egipto porque yo voy a ir contigo. Yo voy a ir contigo, y le dijo más: allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. O sea, yo voy a estar allí contigo. Pero antes de esto, tenemos que hablar, disculpe, de lo que Dios le había dicho muchos años antes a Abraham, cuando era solo Abraham y ni tan siquiera tenía un hijo para la herencia. Cuando Abraham no tenía ni tan siquiera un hijo propio con su esposa, Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 12 de Génesis: y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Hermanos, el Dios fiel está aquí ahora a esa descendencia de Abraham, que eran más de 70 personas, sosteniéndolos y manteniéndolos con vida. Dios es fiel. Si usted compara todo esto que acabamos de decir con el verso 27 de nuestro relato, porque vamos a ver todo lo que resta del capítulo 47, verso 27 del capítulo 47, ¿puede verlo conmigo, por favor? Usted está aquí conmigo, ¿verdad? Está igual que yo, exponiéndonos a la palabra. En el verso 27 dice: así habitó Israel en tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron, ¿qué cosa? Posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Hermano, eso es Dios. Dios manteniéndose fiel a sus promesas. Hermano, todo lo que Dios promete, lo cumple. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, y aquí estamos viendo el cumplimiento de esa promesa. Pero José no es solo el salvador de Israel, es el salvador de Egipto. Es el salvador de Egipto. Sí. Nosotros no podemos pensar que Dios tiene solo una etnia, solo una raza de personas. Dios le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, Dios no hace distinción entre un americano y un cubano. Eso lo hacen los cubanos comunistas. Nosotros no hacemos esa distinción entre un cubano, un americano, un haitiano, un venezolano. Dios no hace acepción de personas por naciones o por razas. Dios no ama a los blanquitos rubios ni a los negritos tizones. Dios ama en Cristo de toda lengua, tribu y nación. Feos, menos feos y feísimos, pero los ama en Cristo. No importa la raza. No es solo el Dios de los israelitas. Él no es el salvador solo de los israelitas. Él es el salvador de todo el que acuda a Él por alimento. Todo el que acuda a Él por alimento, Él lo salvará. Ese es nuestro Señor. José es solo un tipo de nuestro Señor. Pero vamos a ver cómo José salva, es el salvador de Egipto también. Vamos a ver a José salvando Egipto. Versículo 13. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Concentrémonos aquí primeramente, porque esta es la condición en la que estaba la tierra después de más de 2 años de sequía, más de 2. Recuerden, cuando Jacob va hacia Egipto, ya estaban transcurriendo 2 años de escasez. Ya estaban viviéndose 2 años de escasez. Y ahora comienza el tercer año de escasez.
y tenían que ser 7 años. Entonces, en este año ya había un hambre que se apreciaba en toda la tierra. Dice la escritura, que hace énfasis en esto, que el hambre era muy grave. Era muy grave el hambre. También dice la escritura que las personas ya desfallecían de hambre. Cuando una persona desfallece de hambre, es que ya no solo adelgazó, sino que está débil, no tiene fuerzas. Por el hambre, las personas ya no es que no tengan alimento, es que llevan días sin comer. Y eso los llevó, de hecho, a la desesperación. Miren lo que sucede en el versículo 14. Bueno, primero vamos a ver la otra posición en el verso 14. En el verso 14 vemos la posesión de quién en posesión de quién estaban todas las riquezas. ¿Quién tenía todo en sus manos? Dice el versículo 14, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto, en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Usted debe notar junto conmigo un contraste grande aquí. Por un lado, hambre atroz, desfallecer de hambre, y por otro lado, que todo el dinero estaba en un lugar. ¿Y estaba en posesión de quién? De José, que lo había puesto en la casa del faraón, ¿verdad? Entonces, esta es la escena. Egipto muriendo de hambre, pero toda la comida que había y todo el dinero que había estaba en posesión, en manos de José y del faraón. Ahora, vamos a ver junto el estado de necesidad y de desesperación en la que estaba el pueblo de Egipto. Versículo 15. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, o sea, toda la tierra allí circundante, vecina, toda la tierra que le interesaba al pueblo de Israel que iba rumbo a la tierra de Canaán, toda esa tierra conocida, la tierra donde estaba Israel cuando fue liberado, la tierra donde va Israel ahora, la tierra de Canaán. En ese tiempo, en aquel tiempo, toda la tierra estaba necesitada y se había acabado el dinero en toda la tierra. Miren cómo dice la escritura, vino todo Egipto a José. Bueno, claro que aquí hay el uso de palabra todo no se refiere a que fueron todos y cada uno de los egipcios, pero prácticamente todos los representantes de familias, de tribus, etcétera, fueron a ver a José. Vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? En otras palabras, le estaban diciendo, mira, nosotros nos vamos a morir. Nos vamos a morir delante de ti. Ya no tenemos dinero con qué pagarte. Danos algo. Estaban pidiendo misericordia. Estaban pidiendo, por favor, vamos a morir. Vamos a morir. Si tú nos dejas morir, moriremos. Estamos en tus manos. Estamos desesperados y no tenemos dinero que darte. Ya te hemos dado todo. Está en posesión tuya todo nuestro dinero. Danos qué comer. Esa es la condición en la que estaba, el estado de desesperación en el que estaba el pueblo egipcio. Hermanos, ¿y qué ustedes creen que va a hacer José ante esto? Y José dijo, noten, se acabó el dinero, ¿verdad? Cero dinero y están a punto de morir. Ese es el estado. Están a punto de morir. Pero vamos a ver cómo José le responde. Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. ¿Y qué hicieron ellos? Trajeron sus ganados a José y José les dio alimento por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Hermanos, un año más de sustento porque José
le plugo de pura gracia aceptar como dinero sus ganados, ¿verdad? Le aceptó el ganado y le dijo, les voy a seguir alimentando. Ahora, yo sé que por ahí hay muchos justicieros que comienzan a analizar y decir, bueno, pero José tenía que haberle regalado. Bueno, pero mira, José ahora se está aprovechando de que tienen hambre. Hermano, yo le voy a decir algo. ¿Quién anunció a Faraón que venían 7 años de abundancia y 7 de escasez? Dios le dio la visión y José le dio la interpretación. ¿Hasta dónde puede haberse conocido esto? Visiblemente, Faraón comenzó a prepararse, José empezó a fabricar graneros. Eso no se puede hacer a escondidas, eso tiene que hacerse visiblemente. Grandes graneros y emplearse a producir mucho, sembrar más de la cuenta, todo. Todos los egipcios que tenían propiedad privada, como que son estos que están aquí, todos esos no debían hacer lo mismo. No debían hacer lo mismo. Vienen 7 años de abundancia y después 7 de escasez. Pero lo que nosotros tenemos delante es la respuesta a personas que no creyeron que iban a venir 7 años de escasez, porque todos los días son iguales. Ah, es un cuento. Yo voy a producir igual que siempre. El único, o sea, los que creyeron esto, podían haber hecho grandes graneros, producir más de la cuenta, guardar y no hubieran tenido esta necesidad. Pero la mayoría de Egipto no hizo eso. La mayoría de Egipto simplemente produjo igual que siempre, todos los años, igual que siempre, y se les acabó el grano. Tuvieron que ir a buscar donde José. Ahora José está en todo su derecho de cobrar el grano que con mucho esfuerzo almacenaron. Él está en el derecho. No quieras tú hacer con lo que no es tuyo, lo que tú no eres capaz de hacer. Tú regalas lo tuyo así. ¿Por qué tú quieres que otros regalen? Ellos no tienen que regalar nada. Eso incluso no era de José, era de Faraón. José está administrando lo que es de Faraón. Lo que a veces, como todos tenemos un bichito progresista, pensamos que hay que regalar las cosas. No, José lo que hizo fue lo que tenía que hacer. Ustedes tienen algo más que dar. Denme eso y yo les voy a dar comida. Y les salvó de la muerte un año más. Un año más les salvó de la muerte. Eso fue lo que pasó cuando estos hombres vinieron, o los hombres de representación de todo Egipto, lo sustentó por todo un año más, cuando vinieron a pedirle auxilio. Pero eso no quedó allí. Versículo 18 y 19. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año estamos hablando después de aquellos 2 años, el segundo año. El primer año fue este de que no tenían. Otro año más, no el segundo año de la hambruna, sino ya llevaban como 4 años en total. Y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado ya es de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Ahora, los egipcios se entregan a sí mismos. Entregan sus tierras a Faraón. ¿A cambio de qué? La vida. Sí, hermano. A cambio de la vida. A cambio de la vida. Era o se entregan, lo entregan todo o mueren. O se entregan completamente sus tierras, sus vidas, la entregan a Faraón o se mueren. Una de dos.
¿Qué es más valioso para ti? El asunto de nuestra vida es que a veces no le damos valor hasta que no estamos a punto de perderla, como casi todas las cosas. Nosotros no apreciamos el matrimonio hasta que vemos que está en un hilo. No apreciamos a veces las cosas que más tenemos que apreciar hasta que vemos que está a punto de perderse. A veces a la madre no la honramos ningún día hasta el día en que está a punto de morir. ¡Ay, me muero! Hermanos, apreciemos las cosas que tenemos delante. La vida muchas veces no se aprecia. Pensamos que vamos a tener siempre mucha vida. Los jóvenes, ¿qué joven vive apreciando su vida como el último día que va a vivir? No, él sabe, piensa que va a vivir muchos días. No razona, no saca las cuentas que debe sacar, que la vida es un regalo y que cualquier día la puedes perder. Hermanos, pero estas personas que están aquí, su vida estaba a punto de perderse. Y ellos sabían que solo José los podía librar de la muerte. Ellos estaban dispuestos a dar sus tierras. ¿Para qué tienen sus tierras si no producen nada? ¿Para qué quiero mi cuerpo si no puedo hacer nada porque viva un día más? Necesitamos que nos salves, José. Sálvanos. Queremos ser tuyos y de Faraón. Pero danos la vida. Danos la vida. Así fue. Como a punto de morir, dispuestos a venderse y ser siervos de Faraón por tal de permanecer con vida. Así fue como José compró a los egipcios y sus tierras para Faraón. Las compró por precio. Compró a los que se veían muertos. Compró a los que tenían hambre. Compró a los que sabían que no podían hacer nada por sí mismos. Compró a los que estaban al borde de la muerte y necesitaban desesperadamente que alguien los rescatara. A esos los compró. Dice el versículo 20 al 22. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Hermanos, el asunto aquí de los sacerdotes es tocada una y otra vez. Y nosotros creo que debemos aprender algo de este asunto de los sacerdotes. Ellos quedaron libres de ser esclavos del Faraón. Quedaron libres de ser esclavos del Faraón. Pero recordemos todos que este relato está siendo dado no a nosotros en primer lugar, sino a los israelitas que iban rumbo a constituir una nación en un lugar. Y como si los egipcios respetaban a sus sacerdotes, ¿cómo no debían respetar ellos a los que se dedicaban a la adoración al verdadero Dios? Hermanos, toda nación debería aprender de esto. Toda nación que se respeta en este mundo, respeta a la iglesia. Toda nación que no se respeta en este mundo es una nación que no tiene ningún aprecio por lo espiritual, por la adoración a Dios, no tiene ningún respeto. Los egipcios tenían respeto por la adoración a Dios, aunque sus dioses fueran falsos. Los sacerdotes eran tomados en alta estima y el faraón mismo los alimentaba. Nosotros hacemos bien cuando tenemos un alto aprecio por el que vela por lo espiritual.
Hacemos muy bien cuando hacemos eso. El apóstol Pablo decía, es mucho que alguien que le da lo espiritual espere material de ustedes. Es mucho eso. Cuando nosotros estamos velando por lo más importante, es mucho que esperemos que ustedes sean gratificadores de nuestro trabajo con algo material. Hermanos, cuidémonos de valorar, tener en alta estima aquellos que velan por la salud espiritual, que se dedican a la adoración a Dios, que son personas consagradas al servicio de Dios. Cuidémonos de eso. Creo que en una y otra vez se nos relata aquí que los sacerdotes quedaron libres de la esclavitud y la mayoría de los comentaristas creen que el mensaje aquí es claro a favor de aquellos que se dedican a la adoración a Dios, aunque estos eran falsos. Aunque eran falsos, era algo estimado, algo digno de imitar de cualquier nación. Ahora, veamos el trato misericordioso que José hace salvando a los egipcios. Del versículo 23 al 26 vemos ese trato misericordioso. Los egipcios se brindan, están dispuestos a ser esclavos de Faraón, están dispuestos a dar sus vidas para permanecer con vida, están dispuestos a dar sus vidas. Y dice el versículo 23 que José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. José les da ahora semillas para que vayan y siembren, ¿verdad? Ahora dice, de los frutos daréis el quinto a Faraón. Ellos habían dado a Faraón, ¿sí o no? ¿Se habían entregado a Faraón, sí o no? Sí, ¿verdad? Sin embargo, José les da semilla y les dice, les van a dar el quinto a Faraón. En otras palabras, el 20% a Faraón. Te va a decir, pero eso es mucho. Bueno, créeme que no es mucho. Fíjense cómo se lo dice José. Vamos a ver primero las evidencias internas. El quinto a Faraón. Y dice, y las 4 partes serán vuestras. Si el 20% es para Faraón, el 80% ¿para quién queda? Para ellos. Claro que usted piensa progresistamente que no, Faraón no se merece nada, el faraón el rey, no se merece nada, el oligarca, el capitalista, explotador. Hermanos, aquí estamos hablando de una ley justa en una nación, y miren cómo de manera misericordiosa y justa José trata a los egipcios. Y le dice, ustedes están dispuestos a darse para no morir, pero el trato que vamos a hacer, el trato que se va a hacer con ustedes, va a ser un trato justo. Usted va a dar la quinta parte, el 20%, a Faraón. Por cierto, que Faraón se va a encargar de que nadie se muera de hambre con ese 5%, porque gracias a que Faraón tiene sus graneros, ustedes están vivos. Pero además, las otras 4 partes son de ustedes. Miren cómo lo dice José. Dice, las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra, o sea, tienen que apartar una parte para sembrar, y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestra casa y para que coman vuestros niños. 4 partes para ustedes, una parte para el faraón. ¿Saben cómo eran los gobiernos vasallos en esta época?
todos pedían del 40 al 60%. Todos pedían del 40 al 60%. Todas las naciones en la Mesopotamia antigua, dicen los historiadores, que todos pedían, todos los reyes pedían a sus súbditos del 40 al 60% de los frutos de todos los bienes que se obtenían de la tierra. José estaba diciendo en Egipto, solo el quinto ustedes le van a dar a Faraón y las otras 4 partes van a ser de ustedes. Las otras 4 partes serán de ustedes. Hermanos, eso es un trato misericordioso. Dice el versículo 25. Y ellos respondieron. ¿Estaban enojados? ¿Ya usted vio la respuesta? Y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Yo quiero un amo así, le estaban diciendo, yo quiero servirte. Yo quiero servir a un faraón así. Yo quiero estar siempre sirviendo a un faraón así. Que me dé la posibilidad de yo sembrar, darme a mi familia y darle solo el quinto a Faraón. Nos has dado la vida, José. Nosotros estábamos muertos y nos has dado la vida. Y miren cómo dicen, queremos servir a Faraón y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley, dice el verso 26, hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Hermanos y amigos, les dio semilla para que comenzaran a sembrar y hacer producir la tierra nuevamente. 4 partes sería para ellos y 1 parte para el faraón. José se encargó de servir al pueblo egipcio y salvarle. Eso fue un ejemplo para Israel y es un ejemplo para nosotros. Ustedes saben, el verso 11 y 12 nos habla de su trato con Israel, de cómo lo sostuvo, cómo les dio alimento. Estos no tenían que trabajar nada ni dar nada porque Dios les diera. Eso es gracia abundante, ¿verdad? Pero aquí encontramos gracia también. Aquí en este trato encontramos gracia también, porque estas personas no merecían nada. Estas personas no es que podían ser perfectamente olvidados porque eran propietarios que tenían tierras y ganado, propiedad privada. Se les está ayudando desde aquí, se les está ayudando para allá. Y ahora se les tiene misericordia a ellos también. Dios envió a José a Egipto a salvar a Egipto. Sí, hermanos. Dios envió a José a Egipto no solo a salvar a Israel, sino a salvar a Egipto también de la muerte. Y los egipcios lo sabían muy bien. Nos has salvado, José. Y nosotros queremos ser siervos de ese faraón que te tiene a ti por príncipe. Nosotros debemos vivir, hermanos, yo no sé tú, pero yo creo que cada uno de los que estamos en Cristo nos hemos visto al borde de la muerte y por eso fuimos a Cristo. De alguna manera nosotros hemos visto la muerte cerca. Solo el que aprecia su vida acude a un Salvador para que salve su vida. Solo el que ha estado pasando por un hambre atroz acude a Cristo por pan. Solo el que está en una situación como la que tuvieron los egipcios valora realmente que alguien lo salve. Pero debe ser desafiante para nosotros. Debe ser muy desafiante para nosotros que los egipcios con gozo querían ser siervos de Faraón. Y hoy hay muchos que se llaman creyentes que quisieran que Dios fuera su siervo
y no se ven a sí mismos como siervos de Dios. Dios nos ha salvado la vida. Nosotros deberíamos ser sus siervos voluntariamente, así como Egipto se ofreció voluntariamente a Faraón. Nosotros deberíamos ver la misericordia que se ha tenido de nosotros, la bondad del Dios que nos ha salvado y servirle voluntariamente, deleitarnos en vivir para Él, porque es un buen amo. Si José y Faraón representaban amos misericordiosos, ¿cuán misericordioso es nuestro amo? Hermanos, Dios nos ha dado a nosotros una salvación tan grande, nos ha librado no solo del hambre, sino de la condenación eterna. Y ha dado a su propio Hijo en rescate por nosotros. ¿Cómo no vamos a servirle voluntariamente? ¿Cómo no vamos a decir, tú eres el mejor amo, yo quiero servirte? Los egipcios querían servir a Faraón porque veían que Faraón los había tratado con mucha bondad y mucha misericordia. ¿Cuánta bondad se ha tenido contigo? ¿Cuánta bondad? ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces nos ha mostrado misericordia una y otra vez? Nosotros deberíamos vivir en servidumbre con muchos deseos de servir a nuestro Dios. La respuesta del pueblo egipcio debe ser un lema para nosotros. La vida nos has dado, dice el pueblo egipcio. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Hermanos, así deberíamos vivir nosotros. La vida nos has dado, Cristo. Hallemos gracia y seamos siervos de Dios todos los días de nuestra vida. Ese debe ser nuestro lema. Hermanos, por último, en nuestro relato tenemos a José no salvando, sino prometiendo ser fiel a la promesa dada por Dios. Y estos últimos versos deben adentrarnos profundamente a un sentir muy importante que todo creyente debe tener en mente. Dice el verso 27, y así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Israel estaba siendo muy prosperado en Egipto, muy prosperado en la tierra de Gosén. Sin embargo, miren lo que ocurrió a pesar de la prosperidad. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Jacob llegó con 130 años a Egipto y vivió 17 años. 147 años. Dice, llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Pero Israel le dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. En otras palabras, entonces Israel adoró sobre la cabecera de la cama. Hermanos, miren la prosperidad de Israel, cómo es destacada. Antes de hablar de la condición de los egipcios, nos dice que José estaba llevando todo tipo de alimentos para la tierra de sus padres y que ellos prosperaban. Después nos hablan del hambre en Egipto y cómo Dios usó a José también para salvar a los egipcios. Pero inmediatamente después de ese relato, tenemos el verso 27 diciendo que los israelitas por su parte estaban prosperando, creciendo, multiplicándose en la tierra de Gosén.
Miren la prosperidad de Israel comparada con el pueblo egipcio. Ahora, se resume la vida de Jacob diciendo que había estado 17 años en Egipto. ¿Usted recuerda cuántos años estuvo Jacob separado de José? Qué casualidad, ¿verdad? 17 años. Hermano, nuestro Dios es glorioso restaurando nuestras vidas, ¿verdad? 17 años distante de su hijo, 17 años le concedió estando cerca de su hijo, ¿verdad? 17 años exactos Dios le dio después para recuperar esos 17 perdidos. Bueno, decimos nosotros, porque es mucha casualidad, pero Dios le concedió esos 17 años ahora cerca de su hijo. Pero miren el pacto que hace Israel con José. ¿Estaba Israel en una tierra donde fluía abundancia, prosperidad, sí o no? ¿Estaba Jacob en esa tierra de prosperidad que era la tierra de Gosén en Egipto? ¿Le faltaba algo? No le faltaba nada, había prosperidad, estaban creciendo allí, multiplicándose allí. Sin embargo, él no dejó de recordar nunca la promesa de Dios. La tierra de Canaán era la promesa. Esa tierra era donde él debía ir. Y si no era vivo, al menos muerto, debía estar en la tierra que Dios lo prometió. Hermanos, aprendamos porque es fácil cuando estamos en necesidad, cuando estamos sin agua, sin electricidad, bajo un intenso calor, quizás con escasez de algunos alimentos, decir, Señor, ven ya. Quiero cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Pero hay que ver cómo pensamos cuando tenemos electricidad, aire acondicionado, abundante comida en el refrigerador, que se logre hacer hielo en la nevera. Hay que ver cómo pensamos. ¿Cuántos solteros he escuchado yo decir que el Señor venga, pero después que yo me case? ¿Cuántas personas he escuchado decir que el Señor venga, pero que mira, que pase este tiempo, quizás que me dé un poquito más de tiempo, pensando que todavía tiene una vida abundante o grata que vivir? Nosotros tenemos que recordar el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Eso debemos anhelarlo hoy y todos los días de nuestra vida. Y como Jacob, decirle a José, yo me podré morir aquí, pero me entierras en el lugar del pacto. Dios ha prometido darnos aquella tierra y esa es la tierra que nosotros anhelamos. Hermanos, nuestro corazón debe estar donde está el corazón de Dios. El pacto era en Canaán y Jacob mantuvo su corazón en Canaán. Aunque veía abundancia alrededor suyo, su corazón estaba en Canaán. Nosotros tenemos que poner los ojos de Jesús allí donde está Él. Allí deben estar nuestras metas, allí deben estar nuestros sueños, allí deben estar nuestros planes, allí debe estar nuestro gozo, allí debe estar nuestra vida, allí, concentrada allí. José es nuestro Salvador. Él solo nos alimenta verdaderamente. Él solo nos libra de la muerte. Ya sea que nos dé alimento abundante como Israel o que nos cobre poco a poco, pero nos mantiene con vida. Nos cobra poco a poco para que lleguemos a sentir el hambre que se rinde delante de Él. Hermano, ¿eres consciente tú del hambre que tienes de Cristo día a día? Algunos que nos visitan aquí, ya eres consciente de que vas a morir una muerte horrible con un futuro más horrible
si no estás en Cristo. Debemos ser conscientes del hambre que estamos padeciendo, de la muerte que nos acecha y salir corriendo hacia aquel que tiene alimento para darnos. Nosotros nos podemos rendir a Él. Hacernos sus esclavos es la mejor de las decisiones que podemos tomar en esta vida. Hacernos esclavos de Cristo, la mejor de las decisiones. Ser siervos de Dios, lo mejor que podemos hacer. Yo les quiero recordar que Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi propia carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nosotros todos tenemos que tener este mismo lema de los egipcios. La vida nos has dado, Señor. La vida nos has dado. Me perdonaste completamente. Tú pagaste todos mis pecados. Tú me deberías matar, dejarme morir. Y no lo has hecho. La vida nos has dado. Hallemos gracia delante de nuestro Señor y seamos siervos de Dios. Seamos siervos de Dios. Hermanos, tú y yo, estamos aquí. Si hemos sido salvados por gracia, debemos vivir para Dios y para los que están a nuestro alrededor. José vivió para Dios y para los que estaban alrededor suyo. Ese es nuestro propósito de vida hoy. Deberíamos vivir para Dios. Como sus siervos, seamos sus siervos. Seamos sus siervos. Padre, concédenos esto, Señor. Concédenos que vivamos para ti, Dios, sirviéndote, Señor. No sirviéndonos a nosotros mismos. Líbranos de vivir para nosotros. Líbranos de vivir, Señor, para este mundo, para tener éxitos. Concédenos vivir para ti. Concédenos vivir para adorarte, servirte, honrarte a ti. Concédenos vivir para aquel que nos ha salvado no solo de una hambruna, sino de una muerte segura. Señor, concédenos vivir de aquel que realmente nos ha dado la vida y vida en abundancia. Te lo imploramos en Cristo, Señor. Concédenos esto. Concédenos esto. Amén.